por una ética de la responsabilidad existencial, que esa es la que tendrá lugar hoy con nosotros. Además, este círculo de conferencias, pues, y le agradecemos a Luis por su presencia, porque ha sido también la oportunidad para comenzar a reforzar lazos de academia, lazos de amistad con distintas academias, distintas universidades en el plano local nuestro, con la Universidad Libre, con la Universidad Pedagógica y también con la Universidad de Granada. Y pues la idea es sembrar estas simientes y comenzar a esperar y a tener fe en que esos frutos van a ser fuertes y van a ser muy productivos para todo lo que nosotros venimos planteando como proyecto de facultad. Entonces, sin más palabras, sin más preámbulos, le damos la voz, la palabra al profesor Luis en agradecimiento por todo lo que hemos vivido durante estos días. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento y sincero a esta casa que me acoge con tanto mimo, ¿no? Especialmente al decano, don Miguel Villamil, con el que he trabado ya bastantes conversaciones, ¿no? Y con el que he tenido el placer de pensar conjuntamente, ¿no? También especialmente a otros profesores, José Luis, Luna, a Manuel, ¿no? Que hemos reflexionado en común, y muchas gracias a ustedes también por estar aquí hoy. Es un honor y una responsabilidad para mí porque don Miguel me propuso que en una serie de conferencias me mojase, es decir, que no solamente hablara de filosofía contemporánea, sino que me posicionase en la retícula de los pensadores contemporáneos. Y bueno, esto es algo que yo, pues modestamente he intentado realizar y comenzar en Ser errático, una ontología crítica de la sociedad, pero que está todavía en vilo. Tiene muchas cuestiones todavía que aclarar. Así que es para mí pues la oportunidad para afrontarme a mí mismo, ¿no? Y un honor, como digo, poder compartir con ustedes algunos pensamientos propios que están en estado naciente. Bien, en la conferencia de hoy, en la charla de hoy, se trataba de hablar del aspecto normativo del problema. Pero claro, necesito volver primero a la fuente, puesto que todo pertenece al mismo caudal desde donde parte toda esta problemática, que es una concepción del hombre. Esa concepción del hombre es la que lleva por rótulo ser errático. Cuando hablamos de erraticidad, inmediatamente pensamos en una situación de pérdida de paradero, de desconcierto, ausencia de dirección, etc. A mí me gustaría mostrar que, y ya desde su raíz latina, el ser errático tiene una normatividad propia, que el ser humano es ser errático. Cuando se dice, por ejemplo, y aquí repito cuestiones, si hay alguien que ha estado en otras charlas, que me perdone, pero tengo que empezar por la fuente para continuar el manantial.
Se dice también en latín, se utiliza el término en el sentido de, por ejemplo, erro in agris, que es pues discurrir por el campo. Y ese discurrir por el campo no es de ningún modo un discurrir arbitrario, tiene un orden interno, porque ahí el sujeto pues va confrontándose, va encontrándose y trazando caminos, ¿no? In actu, in media res, y no es en absoluto arbitrario, y sin embargo resulta que ni tiene una regla previa preestablecida, ni un telos que lo esté gobernando mediante una necesidad metafísica. Bueno, pues esta sería la metáfora, ¿no? En nuestra lengua, ser errático no es lo que para Heidegger en su filosofía significa. Para Heidegger, ser errático coincide con el olvido del ser, con un estar a la deriva continuamente, porque el hombre se ha desarraigado respecto a su ser en el mundo, ha llegado a ser un ser sin mundo, y entonces pues anda disperso y sin ninguna orientación. Es curioso también que vincule la erraticidad en algunos escritos suyos con la influencia de la filosofía latina, lo cual también pues a mí personalmente me enervó, me tocó en el almita patria, entendiendo por patria pues lo iberoamericano en general, y me hizo tomar también este rótulo pues como una especie de respuesta tácita a los heideggerianos. Heidegger dice que con la cultura latina, con la filosofía latina, se pierde ya el sentido profundo del logos, el sentido griego, que es de aletheia, descubrimiento, acontecimiento, y se entiende el logos como causa eficiente. Pero en latín se dice que es eficaz una cosa o una acción, es decir, se dice que hay eficacitas, ¿no? Cuando existe una acción que aumenta, cuando existe un agere, un actuar que incorpora un augere, un actuar que aumenta el curso de la vida, ¿no? Entonces, ser errático, ¿no? está vinculado a este modo de actuar, que es operar, agere, augere, en el cual no reparó Heidegger. Bien, ¿qué es el ser errático? Podríamos concederle a Heidegger que el ser humano es un ser que se hace a sí mismo y que habita el mundo. Es un ser que no está en el mundo como el agua en el vaso, sino que lo habita, pertenece a él, es un ser en el mundo. El mundo es una apertura de sentido, y el hombre se funde en una determinada apertura de sentido si es que está en relación con el ser, de tal modo que por esa fusión y esa inmediatez en el mundo de sentido que habita, pues alcanza una comprensión de sí y una comprensión de lo real. Y una apertura de mundo pues puede ser tanto una cultura determinada como un espacio concreto dentro de una cultura
concreta, como una civilización entera, o incluso en el mundo cotidiano, ¿no? el espacio iluminado que se abre en determinadas circunstancias, temporal y situacional. Entonces, si se utilizan las categorías que a mí me impresionaron de Helmut Plessner, un antropólogo, las dos categorías fundamentales de centricidad y excentricidad, y se las utiliza aquí de otro modo, pasándolas de la antropología a la filosofía, y de modo que se pueda poner en tela de juicio este punto de partida de Heidegger. Se podría decir que el habitar, tal y como lo concibe Heidegger, concierne al carácter o a la condición céntrica del hombre. El hombre siempre está centrado en una situación, en un contexto, precisamente por su finitud. Ahora bien, contra Heidegger, esto era con Heidegger, pero contra Heidegger, al mismo tiempo se podría decir que el hombre es un ser excéntrico. ¿En qué sentido excéntrico? El hombre es un ser que se extraña. El extrañamiento es un acontecimiento fundamental en el ser humano. Ningún otro ser viviente es capaz de extrañarse. Y el extrañamiento no es solo la admiración ante lo real, que es ya un destello, un relámpago, que hace significativo a lo real. Es también el encuentro que convierte a lo real en algo vivo y misterioso. El extrañamiento, ¿cómo es esto así? ¿Y cómo qué? ¿No? Es también una admiración interrogante dirigida al misterio de lo real. El acontecimiento esconde un arcano. El acontecimiento es esfíngico. Es la esfinge. Es lo que no se puede atrapar, lo que no se puede reducir a un puro objeto. Es la emergencia misma del estar siendo la realidad bajo una de sus formas. Este extrañamiento implica un entrañamiento, claro, un ser en el mundo centradamente o céntricamente. Si no, no se puede. Pero también implica una distancia. No una distancia cartesiana, reflexiva, es una distancia pre-reflexiva, en el sustrato del mundo de la vida. Es prelógica, es prejudicativa. De tal modo que podríamos decir que el ser humano es una interrogación viviente en cuanto ser que se extraña. Por ponerles un ejemplo sencillo, si yo vengo aquí a Bogotá y no me extraño de ese modo pre-reflexivo de lo que me rodea, no estoy en Bogotá, no conozco Bogotá. Y si algún bogotano, pues en algún momento llega a estar tan céntricamente situado en esta maravillosa ciudad, tan céntricamente que ya está fundido con ella y no se extraña de ella, entonces se puede decir que tampoco habita Bogotá, sino que está en Bogotá como el agua en el vaso. Para que el hombre pueda habitar un mundo, es necesario también no solo lo que dice Heidegger, es decir, esta capacidad céntrica de sumergirse en, de ser en, sino que tiene que poder el ser humano
extrañarse, distanciarse prereflexivamente, que no es salir del mundo, sino quedar perplejo, podríamos decir, ante lo admirable y lo esfíngico, para que tenga mundo. Y si extraemos consecuencias de esta situación, si el hombre es simultáneamente una relación entre centricidad y excentricidad, entonces el hombre está fuera y dentro del mundo en cada caso. Centricidad y excentricidad no son dos posiciones o dos situaciones sucesivas en el tiempo o en el espacio. Son dos acontecimientos que se copertenecen, son dos caras de una misma moneda, porque en el mismo acto de habitar un mundo céntricamente, el hombre experimenta mediante el extrañamiento esta distancia, este salir del mundo en el cual se encuentra sumergido, de tal modo que podría decirse que constituyen centricidad y excentricidad una unión discordante, porque son heterogéneos entre sí y sin embargo constituyen un mismo acto. Habría que entenderlo así, desde mi punto de vista. Una vez que he dicho esto, habría que apurar un poquito más antes de entrar ya en lo normativo hoy, ¿no? Y decir entonces que el ser humano es errático en la medida en que es un puente. Si el ser humano es esa fisura, ese entre, ese intersticio lanzado o que se mantiene entre, por un lado, lo céntrico y lo excéntrico, entonces es un ser que está siempre germinando, es el puente entre dos mundos. No es como en Heidegger, cada vez un mundo abierto, pero cada vez céntricamente en uno. No, es el puente entre dos mundos. En primer lugar, entre uno al cual pertenece y del cual ya se experimenta extrañadamente extraditado, y otro al cual se lanza y que no es todavía. Es un puente, y en esa medida podríamos decir que es un nihil, pero un nihil productivo, porque ese ser puente es lo que vigoriza su acción y lo que vigoriza todo su ser. Y además podría decirse que es un nihil negativo, ese puente, entre dos ámbitos que incorporan ya cada uno su nihil negativo. Pues la tierra de la cual se parte es una tierra que está dejando de ser. Incorpora una negatividad, y esa negatividad no es improductiva, es productiva. Y el mundo que se anticipa o al cual está arrojado, es mejor esto último, arrojado, porque anticipar es demasiado habermasiano, perdón. Pues también incorpora un nihil negativo en el sentido de que es y no es vocacionalmente en el corazón del hombre, pero no es todavía, efectivamente, está en curso. Y el ser errático es un ser que está incurso. No se puede decir que existe, sino que insiste permanentemente en el curso de ser puente. Bien, esto es entre tiempos y entre culturas. El hombre no pertenece a un tiempo determinado ni a otro, según esto,
sino que es el ínterin, el interregno entre dos tiempos. Y no pertenece a una cultura determinada ni a otra, sino que es ese espacio, ese intersticio entre dos culturas, siempre. La pregunta que convoca aquí es la siguiente. Si el ser errático en su movimiento no está regido por un principio primero, una causa primera, un logos primero, que determine su acción, y tampoco por un telos último, que ya lo esté reclamando y moviéndolo deterministamente, entonces está perdido, como pensaba Heidegger. Me aventuro a responder, no está perdido, posee por su propia normatividad, y de eso se trata. Voy a abordar esto según estratos. El primer estrato implica una aproximación sencilla, simple, la más simple de todas, a través de nuestro lenguaje. Esta mañana he estado mirando el diccionario de la Real Academia Española y veo que ya el propio lenguaje nos llama, nos reclama para encontrar ahí una normatividad que tenemos que pensar. Lo céntrico y lo excéntrico podría adoptar muchas figuras si buscamos en nuestro rico caudal de significaciones lingüísticas. Por ejemplo, podríamos decir en una de sus figuras que céntricamente es un habitar. Y aquí veríamos que hay una acepción productiva y otra improductiva, coactiva. La productiva es habitar el mundo de la vida. La improductiva sería residir, ocupar un espacio. Ahí no se habita, sino que simplemente hay un establecimiento, y una cosificación del hombre en un determinado campo. Si lo propio es el habitar el mundo de la vida en sentido céntrico, lo propio de la centricidad podría decirse aquí que es el desvivirse. Si el primero es vivir, estar inherentemente en un espacio de vida, lo excéntrico sería desvivirse. ¿Y qué pensamos cuando decimos que alguien se desvive? Es un salir de sí, pero es un salir de sí que es un nihil, pero es un nihil productivo, es un salir de sí poderoso, fuerte, enérgico, y es una entrega a una exterioridad que es indomeñable, que no se puede anticipar regladamente. ¿Y qué podremos decir entonces que sería lo peyorativo del desvivirse? Sería un desalojarse del mundo que se habita, respecto al mundo que se habita céntricamente, sería un desocuparse. Otra figura, podemos decir que la existencia del hombre céntrica cabe concebirla como un confinamiento en su sentido propio, genuino, es decir, como un compartir fin y espacio con otro. Ya lo dice el término, confinamiento, compartir fin y espacio con otro. El sentido peyorativo, ya la normatividad nos la está diciendo aquí nuestro lenguaje. Sería, en vez de un compartir fin y espacio, sería una clausura en sí mismo, en el yo, en lo egocéntrico, una reclusión. Bueno, pues, si el confinamiento es lo céntrico, ¿qué sería su revés, su en vez excéntrico? Pues
se me ocurre que el franqueamiento, en su sentido noble, como poner en franquía, abrir un nuevo espacio, y en sentido negativo podríamos decir que es deportación, ruptura, ostracismo, posposición. Otra figura, la dimensión céntrica del hombre implicaría una radicación en un espacio de mundo concreto. En sentido noble sería un sumergirse, como hemos dicho. En sentido innoble sería un establecerse. Al mismo tiempo que es una radicación, es una erradicación. En su en vez, en el sentido noble de arrancar hacia. Estando radicado, el hombre arranca ya hacia. Inicia ya algo. Está en pos de. Si es que no está clausurado en el mundo al cual pertenece, entonces está en pos de. Está arrebatado por aquello que oscuramente lo reclama en ese arrancar hacia. ¿Qué sería lo negativo aquí? No es un estar arrebatado en este sentido, sino un arrebatar, un salir de ese mundo, un estar fuera del mundo, que consiste en un arrebatar, en un despojar ese mundo, en un conquistar ese mundo, en un esquilmar ese mundo, en un expoliar ese mundo. Si ahora lo vemos desde otro punto de vista lingüístico, céntricamente el hombre pertenece, decía Gadamer, siempre a un mundo de sentido. Muy bien, de acuerdo. Gadamer. ¿Pero qué significa pertenecer en sentido propio? Significa comulgar con y mediante el paso. Significa estar capturado en un suelo nutricio, significa ser rehén de ese suelo nutricio, experimentarse en él. ¿Qué sería la desfiguración de esto? Pues sería un ser preso de, no ya rehén en sentido invocativo, en el sentido de que ese mundo mismo ya nos apela y nos llama y nos sentimos dentro, sino ser preso de un mundo, en el sentido de estar capturado en él, encerrado en la jaula de hierro, como decía Weber. Entonces, si céntricamente, señor Gadamer, el ser humano es un pertenecer, excéntricamente habría que decirle a usted que es el hombre es una expulsión respecto a ese pertenecer, que está ya en germen en el pertenecer mismo. Insisto, no es un paso sucesivo, sino que en el pertenecer mismo ya hay una expulsión respecto al mundo, pero en el sentido noble de una pulsión de exterioridad, porque si no se cancela ese habitar del hombre en el mundo, significa que el hombre está lanzado hacia otro y por tanto que tiene una pulsión de exterioridad respecto a ese mundo al cual pertenece. Pero en sentido peyorativo sería salir de ese mundo o distanciarse de ese mundo en el sentido de una destitución, de un despido, de una deportación, de un desahucio, de una eliminación. Si lo vemos desde otro punto de vista, habitar un mundo céntricamente implica una confianza en el otro, que también habita ese mismo mundo. Se establecen lazos de copertenencia, y entre ellos hay una confianza, en sentido noble, erguido, elevado. ¿Qué significa esto? Mantener una fianza recíproca. En sentido peyorativo, sería una entrega ciega, inercial. Pero bien, al mismo tiempo, si céntricamente el hombre se experimenta en esa
fianza respecto al otro. Excéntricamente experimenta también una salida respecto a esa confianza, que sería algo así como un afianzamiento de sí mismo. Entonces, se podría pensar en el sentido noble. ¿Qué es el afianzamiento? Cuesta trabajo la palabra. En sentido noble, pues sería conducir la fianza recíproca que mantienen los hombres entre sí, en el lazo de la amistad, del amor, etc. Más allá, ampliarla, o sea, hacerla más enérgica, ampliar los fondos de la fianza recíproca, si me permiten ustedes el juego de palabras. Y en sentido peyorativo, ¿qué sería? Sería un autoaseguramiento frente al otro, un posicionamiento centrípeto frente al otro. En fin, no voy a seguir ya con estos ejemplos. Yo quería simplemente intentar sumergirlo a ustedes en esta paradoja mediante el lenguaje, porque en el lenguaje habitamos, en el lenguaje estamos.